¿Qué harías si supieras que el horror que marcó la vida de una joven universitaria podría ser apenas la punta del iceberg? En el video de hoy, volvemos al desgarrador caso de Hannah Cornelius, una estudiante brillante cuya vida fue arrebatada de la manera más brutal en Ciudad del Cabo. Pero detrás de este crimen que conmovió a Sudáfrica, hay preguntas que aún resuenan con fuerza. ¿Cómo pudo ocurrir un ataque tan atroz en una ciudad donde la violencia ya es una triste realidad? ¿Qué fallas permitieron que 4 hombres cometieran semejante crimen y solo uno recibiera una condena parcial? ¿Qué papel juegan la justicia y la sociedad en proteger a las víctimas y evitar que tragedias así se repitan? ¿Cómo la familia de Hannah transformó su dolor en lucha y esperanza para tantas otras familias? ¿Qué podemos aprender de este caso para entender la violencia y la impunidad que aquejan a muchas comunidades? Prepárate para adentrarte en uno de los crímenes más impactantes de Sudáfrica, con detalles del caso, el juicio y la historia del Fundación Hannah Cornelius, un legado que busca justicia y reparación. Si aún no estás suscrito, únete a nuestra comunidad y activa la campanita. En Resolvedor de Pecados de Enigma seguimos cada pista, cada detalle oculto, porque la verdad, aunque quieran silenciarla, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y antes de continuar, comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega este enigma. La noche del crimen. Secuestro, tortura y muerte. Stellenbosch, Sudáfrica. Era la madrugada del 27 de mayo de 2017, en lo que parecía ser una noche tranquila para Hannah Cornelius, una joven estudiante de 21 años de la Universidad de Stellenbosch, y su amigo Cheslin Marsh, se transformó en una de las tragedias más brutales que estremecería al país entero. Hannah había salido con Cheslin esa noche. Ambos se conocían desde hacía tiempo y decidieron pasar un rato juntos. Después de 1970, conversar y escuchar música en el auto de ella, un Boo Baby City Golf azul, estacionado en una calle residencial, estaban a punto de despedirse cuando fueron sorprendidos por 4 hombres armados: Vernon Whitboy, Geraldo Parsons, Eben Van Niekerk y Nashville Julius. En cuestión de segundos, los agresores los encañonaron con cuchillos y armas improvisadas. Hannah fue empujada hacia el asiento del copiloto y Cheslin, brutalmente golpeado, fue obligado a entrar en el maletero. En ese momento, comenzaba una pesadilla inimaginable que solo terminaría con sangre, muerte y una herida que jamás sanaría en la memoria sudafricana. Los delincuentes condujeron hasta un lugar aislado, un campo en las afueras de Stellenbosch. Cheslin fue arrastrado fuera del maletero y obligado a arrodillarse. Lo golpearon salvajemente con ladrillos, lo apuñalaron y lo dejaron por muerto. Increíblemente, a pesar de tener fracturas en el cráneo y en un brazo, Cheslin logró sobrevivir y escapar horas después. Su testimonio sería clave para entender lo que realmente ocurrió. Mientras tanto, Hannah fue llevada a una zona boscosa, cerca de una granja rural. Allí, fue violada por 3 de los agresores. Luego, fue asesinada de manera salvaje. Según los peritos, recibió 2 puñaladas en el cuello y, posteriormente, le aplastaron la cabeza con una piedra tan pesada que habría muerto casi al instante. La violencia fue tal que su cráneo quedó fracturado en múltiples lugares. El cuerpo de Hannah fue encontrado al día siguiente por trabajadores rurales que, en un principio, pensaron que se trataba de una muñeca abandonada. Su cuerpo yacía semioculto entre arbustos, con evidentes signos de tortura. La noticia corrió como pólvora. La comunidad universitaria, los medios y toda Sudáfrica quedaron en estado de shock. La policía actuó con rapidez. Gracias a cámaras de seguridad y huellas digitales dentro del vehículo, los 4 hombres fueron detenidos en menos de una semana. Todos tenían antecedentes criminales, algunos por robos, otros por agresiones. Pero esta vez, el horror de lo que habían hecho no se podría encubrir ni suavizar. Mientras el país comenzaba a digerir el nivel de crueldad del crimen, la justicia se preparaba para llevar a cabo uno de los juicios más mediáticos y emblemáticos de la década. No se trataba solo de justicia para Hannah, sino de exponer una problemática profunda que afecta a miles en Sudáfrica: la violencia de género, la impunidad y la brutalidad con que se silencian vidas inocentes. El juicio, frialdad
pruebas y un veredicto histórico. Apenas unas semanas después del crimen, el Tribunal Superior del Cabo Occidental abría sus puertas a un caso que marcaría para siempre el sistema judicial sudafricano. El juicio contra Vernon Witbooi, Geraldo Parsons, Eben van Niekerk y Nashville Julius se convirtió en un símbolo, no solo de la brutalidad con la que una joven fue asesinada, sino también del grito social contra la violencia machista y la impunidad. Desde el primer día de audiencias, los detalles que surgieron en la corte estremecieron incluso a los más experimentados. Los testigos relataron que Hannah fue golpeada con una roca tan grande que, según los técnicos Conrad Boysen y Flippy Matthey, se necesitaban al menos 2 hombres para moverla. Esa misma piedra fue encontrada junto al cuerpo de la víctima, manchada de sangre y con rastros de cabello. Cheslin Marsh, aún recuperándose de las heridas físicas y emocionales, subió al estrado. Con voz quebrada, relató cómo fue obligado a entrar en el maletero, cómo escuchaba las risas de sus agresores mientras conducían y cómo, una vez en el campo, fue apedreado sin piedad. Su testimonio fue una pieza fundamental para reconstruir la cronología 2 ataques. El fiscal presentó una batería de pruebas que dejaba poco margen de duda: huellas dactilares en el coche, ADN en el cuerpo de Hannah, grabaciones de seguridad que mostraban a los acusados con el vehículo, e incluso conversaciones grabadas en las que los acusados se jactaban de lo que habían hecho. Todo apuntaba a una serie de actos fríos, premeditados y sádicos. Pero lo que más conmocionó al público fue la frialdad de los acusados durante el juicio. Ninguno mostró remordimiento ni emoción ante las pruebas ni los testimonios. Witbooi, considerado el líder del grupo, mantuvo una mirada fija y arrogante. Parsons y Van Niekerk evitaron cualquier contacto visual con la familia Cornelius. Julius, el único que no participó directamente en la violación y el asesinato, parecía indiferente a la gravedad de los hechos. El tribunal declaró a Vernon Witbooi, Geraldo Parsons y Eben van Niekerk culpables de todos los delitos: secuestro, robo, violación, intento de asesinato y asesinato. Nashville Julius fue declarado culpable de secuestro y robo, pero absuelto de los delitos sexuales y asesinato, ya que había abandonado el grupo antes de la muerte de Hannah. Las sentencias fueron ejemplares. Los 3 principales acusados recibieron cadenas perpetuas, con múltiples condenas acumuladas, mientras que Julius fue condenado a 20 años de prisión por primera vez en muchos años. El sistema de justicia sudafricano ha sido elogiado por su firmeza, pero para los padres de Hannah, la justicia era solo una palabra. El dolor era irreversible. Anna y Willem Cornelius decidieron convertir su dolor en acción. Con la fundación Hannah Cornelius, creó una fundación para apoyar a las familias que, como ellas, perdieron a sus hijos de 1900 de forma violenta. Anna dejó el derecho para dedicarse a la causa. Willem, juez, continuó su labor en pos de un sistema más justo. No querían que Hannah fuera solo otro nombre olvidado en las estadísticas. Bajo su nombre, prometieron enumerar a todos los demás, uno por uno. ¿Quiénes eran? La vida de Hannah y la raíz de la violencia. Hannah Cornelius no era una chica común. Desde muy joven, demostró una inteligencia y una sensibilidad que la hacían destacar. Estudiante de 3er año en la prestigiosa Universidad de Stellenbosch, cursaba una doble licenciatura en Ciencias Sociales y Lenguas Modernas. Soñaba con convertirse en intérprete para organizaciones humanitarias y trabajar en zonas de conflicto, ayudando a romper las barreras del idioma para salvar vidas. Su entorno la recuerda como empática, reservada, generosa. No era de fiestas desenfrenadas ni de redes sociales llamativas. Hannah prefería los libros, el jazz, los largos paseos por la playa. Aquella noche del 27 de mayo de 2017, ela estaba apenas deixando um amigo em casa. Gesto simples, gentil, gesto que le costaría a vida. Del otro lado de la historia, se encontraban 4 hombres con un pasado marcado por la pobreza, la exclusión social y la violencia desde la infancia. Vernon Witbooi, el mayor, tenía 33 años y un largo historial delictivo, que incluía robos, asaltos y participación en pandillas. Era conocido por las autoridades como un violento líder vecinal. Geraldo Parsons y Eben van Niekerk, los menores,
Crecieron en zonas dominadas por el narcotráfico y las pandillas armadas. Nashville Julius, aunque menos involucrado, también provenía de un entorno de constante marginación. ¿Pero justifica eso lo que hicieron? Esa es una de las grandes preguntas que este caso ha suscitado en Sudáfrica. ¿Cómo puede un país marcado por una desigualdad extrema, una historia de segregación y un sistema penitenciario deficiente combatir crímenes tan bárbaros cuando las raíces de esta violencia residen en la negligencia sistemática de generaciones enteras? Ciudad del Cabo, donde todo ocurrió, está considerada una de las 15 ciudades más violentas del mundo, y en ella, barrios como Ocean View, Mitchell's Plain y Hanover Park son prácticamente zonas de guerra. Las pandillas controlan las calles, reclutan jóvenes y reina el miedo. Hannah fue asesinada allí, no por estar involucrada en un delito, sino porque vivía en un país donde el crimen ya no tiene lógica. Por lo tanto, el asesinato de Hannah Cornelius va más allá de la brutalidad de los actos. Representa el punto de colisión entre dos Sudáfricas, la de los jóvenes con un futuro prometedor y la de los jóvenes sin opciones. Dos mundos que se han cruzado de forma trágica. La madre de Hannah, Anna Cornelius, solía decir que su hija era una luz donde había oscuridad. Tras su muerte, esta frase se convirtió en un símbolo del movimiento creado en su memoria. Anna dejó el derecho penal para dedicarse de tiempo completo a Fundación Hannah Cornelius, una fundación enfocada en brindar becas a jóvenes en riesgo y apoyo psicológico a familias víctimas de violencia. El fondo se creó pocos meses después del crimen, con la idea de que ninguna otra madre tuviera que pasar por el infierno que ella había vivido. Lo anormal se ha vuelto normal, dijo Anna en una emotiva entrevista, pero no podemos aceptarlo. No podemos permitir que otra niña muera y luego pasar página como si fuera solo una estadística más. Bajo el nombre de Hannah, comenzaron a registrarse otros nombres, jóvenes como Cameron Brits, un chico de 14 años hallado muerto entre los arbustos en la misma zona, cuya familia fue la primera en recibir apoyo del fondo. Cada caso, cada dolor, cada injusticia, ahora tiene un lugar, un nombre y una luz que brilla para ellos. Las consecuencias, impacto nacional y el debate sobre la justicia. La mañana del 28 de mayo de 2017, cuando los medios de comunicación sudafricanos comenzaron a difundir la noticia del Linone Center, hallazgo del cuerpo de una joven estudiante brutalmente asesinada, algo cambió en el país. La víctima tenía nombre, rostro, una historia que no cuadraba con la narrativa común de crímenes urbanos. No era una más, era Hannah Cornelius, y su caso se volvió imposible de ignorar. La violencia en Sudáfrica ya era bien conocida, especialmente en la región del Cabo Occidental. Sin embargo, el caso de Hannah rompió esa barrera de resignación que cubría tantas otras muertes. Su asesinato fue tan cruel, tan despiadado, que los ciudadanos comenzaron a preguntarse, ¿cómo hemos permitido llegar hasta aquí? Durante el juicio, que se llevó a cabo en 2018, el tribunal escuchó los relatos más perturbadores. El amigo de Hannah, Cheslin Marsh, sobreviviente del ataque, subió al estrado para narrar cómo fue golpeado con ladrillos hasta quedar inconsciente, abandonado en un campo. Su testimonio, lleno de dolor y detalles aterradores, provocó lágrimas en la sala. Nadie podía entender cómo alguien podía infligir tanto daño a dos personas que no representaban ninguna amenaza. La fiscalía presentó pruebas contundentes, registros de cámaras de seguridad, huellas dactilares, ADN y hasta la piedra gigante con la que asesinaron a Hannah. El relato de los técnicos que la encontraron fue especialmente impactante. Pensaron que era una muñeca, porque no podían creer que un cuerpo humano pudiera ser dejado de esa forma. Los 4 acusados fueron finalmente condenados. Vernon Whitboy, Geraldo Parsons y Eben van Niekerk fueron considerados culpables de violación, secuestro y asesinato. Nashville Julius, que abandonó el grupo antes de los crímenes más atroces, fue condenado por robo y secuestro. As sentenças somaram décadas de prisión, con pena máxima para los 3 principales envolvidos. La condena trajo cierto alivio a la familia Cornelius, pero no paz. Ninguna sentencia pudo revertir la violencia cometida. Se ha hecho justicia en el papel, pero eso no nos devuelve a nuestra hija, declaró Anna Cornelius a la prensa.
El juicio también reavivó profundos debates en el país. La cuestión de la pena de muerte, abolida en la Sudáfrica post-apartheid, volvió a cobrar protagonismo. Muchos pidieron sentencias más severas para crímenes tan brutales. Otros argumentaron que la solución no reside en castigos extremos, sino en atacar las causas profundas de la violencia, la pobreza, las drogas, la desigualdad y la exclusión. El caso de Hannah se debatió en el Parlamento, en universidades, en programas de televisión y atrajo la atención internacional, no solo por la atrocidad en sí, sino porque se convirtió en un símbolo, una joven brillante, asesinada no por casualidad, sino por vivir en un país donde la protección básica de la vida parece un privilegio, no un derecho. Mientras tanto, el Fundación Hannah Cornelius continuó creciendo. Con el apoyo de abogados, psicólogos y voluntarios, la fundación comenzó a ofrecer becas a jóvenes en zonas de riesgo. Paralelamente, se crearon programas de apoyo psicológico para madres y padres que, como Anna y Willem, habían perdido a sus hijos a causa de la violencia. Era una forma de transformar el dolor en acción y de asegurar que, a pesar de que Hannah fuera silenciada, su voz resonara en cada proyecto, en cada estudiante apoyado, en cada familiar apoyado. Las preguntas que quedan. Lo que no podemos olvidar. El caso de Hannah Cornelius no solo dejó un juicio, una sentencia y una tragedia, también dejó un eco persistente de preguntas sin respuesta, dudas que resuenan en cada rincón de Sudáfrica. ¿Qué falló? ¿Cómo pudo suceder algo tan atroz en cuestión de horas? ¿Y por qué seguimos siendo testigos de horrores similares una y otra vez? Una de las principales interrogantes que surgieron tras el crimen fue sobre la seguridad en Stellenbosch, una ciudad universitaria que, en teoría, debería ofrecer un entorno protegido para jóvenes como Hannah. ¿Cómo es posible que 4 hombres con antecedentes criminales tan extensos hayan podido operar libremente por las calles esa noche? La policía fue duramente cuestionada. Si bien actuaron con rapidez después del crimen, muchos ciudadanos se preguntan, ¿cuántas veces esas mismas autoridades ignoraron señales anteriores? Vernon Whitboy y los demás tenían antecedentes por robo, violencia y pertenencia a pandillas. ¿Por qué seguían en libertad? ¿Por qué el sistema falló tan gravemente? Otra pregunta persistente es, ¿qué habría pasado si Hannah no hubiera sido blanca, estudiante de una prestigiosa universidad e hija de una figura pública? ¿Habría recibido la misma atención de los medios, la justicia y la sociedad? El caso, lamentablemente, expuso profundas desigualdades que aún dividen a Sudáfrica, incluso décadas después del fin del apartheid. La historia de Cheslin Marsh tampoco puede olvidarse. Sobrevivió al ataque, pero las cicatrices físicas y emocionales lo acompañarán el resto de su vida. Su lucha es silenciosa, pero representa a muchos otros que sobreviven y permanecen invisibles para el sistema. El caso de Hannah también ha puesto de manifiesto la verdadera magnitud de la cultura de violencia sexual en el país. Grupos de derechos humanos han advertido que las cifras son alarmantes. Cada día, cientos de mujeres son violadas en Sudáfrica, y la mayoría de estos casos ni siquiera llegan a los tribunales. Ante esto, la Fundación Hannah Cornelius se presenta como un faro de luz en medio del caos. Pero lo cierto es que ninguna ONG debería existir para lidiar con algo que el Estado debería impedir. Ninguna madre debería tener que convertir su dolor en una misión por haberlo perdido todo. Al final, ¿qué aprendemos del caso de Hannah Cornelius? Hemos aprendido que la justicia, cuando llega, es importante pero no suficiente, que el recuerdo de las víctimas debe ser más que una fecha o un nombre en una frase, que cada caso como este es un grito de urgencia, de dolor, de cambio, y sobre todo, que no podemos permitir que se normalice lo que debería escandalizarnos. Hannah Cornelius era una hija, una amiga, una estudiante con sueños. Lo perdió todo en una noche, pero su historia debe perdurar, no solo en los recuerdos, sino también en las acciones. Por eso queremos saber, ¿qué opinas de este caso? ¿Se hizo justicia? Deja tu opinión en los comentarios o comparte una historia similar que conozcas. Y si tú también crees que estos crímenes no se pueden olvidar, suscríbete al canal Resolvedor de Pecados de Enigma Activa
la campana y ayúdanos a seguir revelando las historias más oscuras del mundo real, porque detrás de cada caso, hay preguntas que merecen respuesta. Aviso importante. Este video es el resultado de una investigación y un acto de respeto hacia las víctimas. Si tiene alguna solicitud sobre este contenido, por favor, contáctenos antes de tomar cualquier medida.